Saludos, apreciados hermanos que nos están acompañando a través de estos medios de comunicación. Les damos una cordial y calurosa bienvenida por darnos la oportunidad de poder estar nuevamente delante de su pantalla y con el único propósito y con el único fin de compartir la palabra del Señor. Dice el Salmo capítulo 104, versículo 1: bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Esto es nuestro gran Dios, nuestro soberano Rey y eterno, al cual le damos la honra, la gloria, la fortaleza, el poder, la sabiduría, así como dice el libro de Apocalipsis. Hoy en esta tarde, para nosotros, ya noche en algunos lugares, estaremos estudiando el tema de las dos descendencias. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? ¿Qué es lo que el espíritu de profecía nos dice? Y hoy tenemos a el anciano, nuestro hermano Abraham Herrera. Hermano Abraham, bienvenido. Gracias, hermanos. Buenas tardes, noches. Aquí estamos desde Hidalgo, México. Amén, amén. Gracias, hermano Abraham, por tomarse un tiempecito, por darnos el privilegio de poder juntos compartir la palabra del Señor. Así que les damos las gracias también a nuestros hermanos que están conectados ya, a los que mirarán posteriormente el video, pues les damos también un caluroso saludo. Así que, hermano Abraham, ¿qué le parece si nos dirige en oración para que Dios y el Espíritu Santo lo puedan guiar en el estudio de su palabra en esta noche? Amén, hermanos. Vamos a orar. Nuestro Dios, que estás en los cielos, en el lugar santísimo, en el santuario celestial, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das aún de tener vida, porque nos das la oportunidad aún de que tu gracia se amplía, Señor, para nosotros, pecadores. Suplicamos en estos momentos de tu Espíritu que tú seas el que hable a través de tu siervo, Señor, y que sean palabras de vida para vida eterna. Señor, estamos viviendo los últimos días de este mundo, Señor. Los acontecimientos, Señor, que vivimos hoy en la actualidad nos reflejan que muy pronto, Señor, esa pequeña nubecita del tamaño de una mano aparecerá en el cielo, Señor. Amén. Te suplicamos de tu Santo Espíritu en estos momentos, que Él guíe, Señor, este estudio y que sea conforme a tu voluntad, Padre. Amén, Señor. Cuídanos, guárdanos y a todos nuestros hermanos también dales de tu Santo Espíritu, donde quiera que se encuentren. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Pues bien, hermano Abraham, le vamos a ceder el tiempo para que, con la ayuda de Dios, nos dirija en el estudio de su palabra en esta noche. Amén, hermano. Gracias. Voy a compartir aquí estas diapositivas para que podamos ir avanzando. Ok. ¿Sí se ve por ahí? Todavía no, hermano Abraham. Dice ahí que tiene, ahí está, ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, hermanos, en esta tarde, ¿verdad? Vamos a compartir con ustedes este tema que lleva por título Las dos descendencias. Vamos a hablar acerca de estas dos descendencias que están escritas en la palabra de Dios. Sí, y a lo largo de este estudio, pues queremos que cada uno de nosotros básicamente tome una decisión. Hoy vivimos los últimos días de este mundo. Necesitamos avanzar en nuestra vida espiritual.
necesitamos eh, ir, ir avanzando en nuestra vida personal con Dios. El tiempo se termina, hermanos. El tiempo se termina. Entonces, necesitamos avanzar. Porque de lo contrario, hermanos, nuestro destino, pues será un destino de perdición. En la Biblia encontramos algunos versículos que hablan acerca de la profecía, ¿verdad? Vamos a ver algunos, ahí tenemos algunos versículos que nos hablan acerca de la profecía. Ujú. Eh, por ejemplo, está Apocalipsis capítulo 1:1 que dice que la profecía fue dada por quién? Fue dada por Dios, ¿verdad? Eh, Después tenemos algún otro versículo, segunda de Pedro 1:20, en donde dice que no es de interpretación propia, o sea, la profecía no es de interpretación propia, sino es de qué? Se interpreta la Biblia a sí misma, ¿verdad? Nosotros, eh, pues en algún momento pudiéramos interpretarla a nuestra conveniencia, como muchas otras denominaciones lo hacen, ¿verdad? Pero la Biblia dice que se interpreta ¿qué? A sí misma. Entonces, pues bueno, en base a eso no podemos interpretarla a lo que nosotros pensamos que es lo correcto. También en 2 de Pedro 1:21 dice que no viene por voluntad humana, sino que es inspirada por el Espíritu Santo y es qué cosa es segura. Entonces, todo lo que está escrito ahí, ¿verdad? Es seguro y además, aparte de ser seguro, es inspirado por el Espíritu Santo. Es decir, que estos hombres que la escribieron, no la escribieron porque se les ocurrió, no la escribieron porque ellos tenían buen léxico, no lo escribieron porque tenían buena memoria, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. En Apocalipsis 1:3 vemos que hay una bienaventuranza para los que estudian y guardan las palabras de esta profecía, ¿verdad? Entonces, qué hermoso es que hay una bienaventuranza. Pero aquí hay dos palabras, los que estudian y guardan. Hermanos, hoy vivimos un tiempo muy agitado. Hoy los quehaceres de la vida casi nos impiden tener un momento de paz, de tranquilidad en el estudio de la palabra de Dios. Hermanos, no permitamos que el tiempo sea un factor que influya en nuestra comunicación con Dios al estudiar su palabra. Y obviamente, después de que usted lo estudie, dice que hay que guardar los escritos ahí, ¿verdad? Esas enseñanzas, esas bienaventuranzas que están ahí escritas en la palabra de Dios, no solo son para estudiarlas, sino para guardarlas, llevarlas a cabo, para que nosotros podamos tener una esperanza de vida eterna, la que hoy el mundo pareciera que no le importa tantas cosas que suceden en el mundo hoy en día, mas sin en cambio hay una bienaventuranza y hay una esperanza para aquellos que hemos decidido estar del lado de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. En Amós 3:7, Dios no hace nada sin revelar sus secretos a sus siervos, los profetas. Entonces, todo lo que estamos viendo ahorita, que fue dada por Dios, la profecía, que la Biblia se interpreta a sí misma, que es inspirada por el Espíritu Santo, es segura además y que se debe estudiar. Esto nos refleja que en Amós nos da la palabra de que todo esto que estamos viendo, Dios lo ha revelado, porque Dios no quiere que nosotros no sepamos lo que Él va a hacer. Entonces, en Amós nos dice que Dios no va a hacer nada sin que revele sus secretos a los siervos, sus profetas. Hermanos, esto que vemos, que leemos en la Biblia, ya fue escrito hace mucho tiempo. Ahora solo estamos viendo el cumplimiento. A lo largo de la historia, algunos lo vivieron en sus tiempos, algunos no lo vivieron en su tiempo, algunos lo estamos viviendo también en nuestro tiempo, ¿sí? Pero estos secretos, dice que nuestro Dios no los va a ocultar, sino que los va a revelar. También el Señor lo dice de antemano para que creamos que cuando suceda. Es decir, todo esto que estamos viendo, estos acontecimientos proféticos, está escrito en Juan que esto lo ha dicho el Señor para que cuando suceda, creamos. Llegará el momento en que cada una de las profecías tendría un cumplimiento. Y cuando eso sucedería, las personas que vivieran en aquel momento iban a creer.
Hermanos, hoy estamos viviendo Apocalipsis 3, esas dos bestias, ¿verdad? Una que sale del mar, otra que sale de la tierra. Estamos viviendo ese acontecimiento profético revelado hace muchos años. Y ahora, entonces debemos creer. En Mateo 24:15 dice Jesús, ¿verdad? Dice que debemos ser atentos al cumplimiento de las profecías de Daniel. Y no solo de Daniel, sino también del libro de Apocalipsis. Pero bueno, estos solo son algunos versículos que hablan acerca de profecía, ¿verdad? Hoy vamos a ver acerca de las dos descendencias que están escritas en la palabra de Dios. El conflicto, todo este conflicto que ahora estamos viviendo, ¿verdad? Comenzó en el cielo y se trasladó aquí en la tierra. Apocalipsis 12 nos habla y nos dice que hubo guerra en el cielo. Miguel luchó contra el dragón, ¿verdad? Ahí está escrito. Hubo una división y se formaron dos grupos. Dios y sus ángeles leales y el diablo y sus ángeles caídos. Eso fueron las dos divisiones que se crearon en el cielo cuando hubo esta guerra allá arriba. Ahí esto. Estas dos divisiones, dos grupos. Entonces, si usted está poniendo atención a cómo vamos a referirnos a estas dos descendencias, ya aquí les dejé un parteaguas. Hay una descendencia y otra descendencia. Pero vamos a ir más adelante a ir estudiando poco a poco. Apocalipsis 12:9 dice que el diablo se llama también el dragón, la serpiente antigua y Satanás. Entonces, cuando usted lea en la Biblia la palabra dragón, la palabra serpiente antigua y Satanás, usted entenderá y deducirá que se está refiriendo al diablo, ¿sí? Aquel ángel que fue creado por Dios, pero que desafió la autoridad de nuestro Dios y quiso ser igual a Dios. Entonces, cuando usted lea en la Biblia cualquiera de estas palabras, inmediatamente usted va a entender, ¿sí?, que estamos hablando del diablo. Antes de su rebelión, el diablo se llamaba Lucifer, es decir, ángel de Dios. Y era un gran querubín protector, perfecto y hermoso, como lo dice en el libro de Ezequiel. Un querubín es un ángel de máxima jerarquía en el gobierno de Dios. Está en la presencia de Dios en su trono. Historia de la redención habla muy bonito cómo habla acerca de este ángel, que ahora es un ángel caído. Habla acerca de Lucifer. Cómo Dios lo creó con tanto amor. Lo puso sobre todo su gobierno. Y este ángel no sabemos en qué momento de la historia, ni cómo, ¿verdad? Llegó a su corazón ciertos deseos que no eran acordes a los principios de nuestro Dios. Pero bueno, se llamaba Lucifer, que era ángel de luz, ¿verdad? Era un querubín protector, perfecto y hermoso. ¿Qué sucedió con él? Bueno, vamos a ir viendo qué es lo que sucedió con este ángel. Desafortunadamente el diablo se desarrolló la maldad, se volvió soberbio, se enalteció y pecó, por lo cual fue echado por tierra. ¿Cómo se desarrolló esto esta maldad dentro de los pensamientos de Lucifer? No lo sabemos. Es algo que humanamente no podemos explicar, pero que dice la hermana Juan que en el cielo tendremos mucho tiempo para tratar de entender cómo es que tanta maldad llegó a la mente de Satanás. Entonces, en base a esto, dice que se enalteció y pecó, perdón. Primera de Juan nos habla de que pecado, ¿qué es? Transgresión de la ley. Entonces, si el diablo pecó, ¿verdad? Quiso transgredir la ley de Dios en el cielo mismo. Vamos a ver si esto fue posible. Si el diablo pudo transgredir la ley de Dios allá en el cielo. ¿Y cuántos mandamientos transgredió ahí en el cielo? ¿Verdad? Entonces, esta definición tiene que quedarnos muy clara, hermanos. Primero de Juan nos habla de que ¿qué es pecado? Es transgresión de la ley. Por ahí anda un señor diciendo que pecado es
alejarse de Dios, ¿verdad? Alejarse de Jesús. Dice que eso es pecado, pero la Biblia, como veíamos en el principio, la Biblia no necesita interpretación humana, porque si no, entonces cada uno de nosotros diría, bueno, pecado es, pues, no ver con los ojos a Jesús, o pecado es estar durmiendo, cada idea que pudiera surgir en nuestra mente, pero la Biblia es muy clara. Dice que pecado es transgresión de la ley, ¿sí? ¿Cuál es la ley? La ley de Dios es la ley que está en el arca del pacto, ¿verdad? En el lugar santísimo, que va a ser eterna, que es eterna y que será siempre eterna. Esa es la ley de Dios. Y vamos a ver eh, si el diablo pudo transgredir esa ley y entonces obviamente al transgredirla ha pecado y es por eso que está aquí hoy en el mundo como eh, príncipe de este mundo. De esta manera Lucifer traicionó y quebró justamente lo que tenía que proteger. ¿Qué tenía que proteger? La ley divina. Comenzó a proclamar una falsa libertad a los demás ángeles, libre de prohibiciones de la ley, que sería mentir, deshonrar, robar, codiciar. Y muchos confiaron y creyeron en él. La historia de la redención dice que muchos ángeles, ¿verdad? Él platicaba con ellos y eran convencidos, porque bueno, Lucifer no solamente eh, tenía hermosura, sino estaba dotado de una inteligencia muy por encima de los demás ángeles. Entonces, ellos fueron engañados. Y además Lucifer era muy conocido y amado entre las criaturas del universo. Era el querubín protector. Tenía jerarquía, tenía la posibilidad de moverse de un lado a otro, ¿sí? Y entonces él astutamente empezó a querer ser igual a Dios y al platicar con los ángeles, ¿verdad? Él empezó a decir, mira, es mejor hacer esto, sería mejor hacer lo otro, Dios es injusto con nosotros, pero yo pudiera ser mejor gobernante. Tantas cosas que pasarían por su mente. Y los ángeles, eh, en amor a nuestro Salvador, no alcanzaban a vislumbrar eh, lo que el diablo en verdad estaba sembrando en sus corazones. Bueno, en su soberbia, Lucifer deseaba levantar su propio trono. Quería ser como Dios y dictar sus propias leyes y obtener mediante ellas adoración. Su soberbia era tan grande que incluso deseaba recibir adoración de Dios mismo. Imagínense nada más. ¿Sí? Jesús dice que el diablo no permaneció en la verdad. Esto significa que antes estaba en la verdad. Cuando fue creado, el diablo salió de las manos de nuestro creador, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? ¿Y qué? Era perfecto. ¿Sí? Estaba en la verdad. La verdad en estos textos son las leyes y los mandamientos de Dios. Es decir, él estaba regido por la ley de Dios. Él estaba sujeto a la ley de Dios. Por eso estaba en la verdad. Y hermanos, si usted y yo quiere estar en la verdad, debemos estar sujetos a nuestros mandamientos, a los mandamientos de nuestro Dios. Y así estaremos y permaneceremos en la verdad. Ahora, ¿por qué Dios no eliminó a Lucifer al inicio de su rebelión, conociendo sus consecuencias que iba a tener en el futuro? Él pudo haber dicho, bueno, pues en el futuro esto va a causar muchos problemas. Hay necesidad de qué cosa? De eliminar a Lucifer. ¿Pero por qué no lo hizo? Bueno, no lo hizo porque si Dios hubiese eliminado a Lucifer, hubiese transgredido su propia ley fundamental de amor y libertad. Es decir, no se le hubiera podido dar la oportunidad a Lucifer de decidir si quería servir a Dios por amor y obedecer su ley por lealtad a su creador. El gobierno de Dios se hubiese volcado en un gobierno de terror y de miedo. Es decir, todo esto que nosotros estamos viendo ya hubiese cambiado completamente. Ahora nosotros mismos estaríamos sirviendo a Dios por miedo y no por amor. Los ángeles hubiesen alabado y obedecido a Dios ya no por amor, sino por miedo a ser eliminados también.
y se hubiesen convertido en esclavos de un dictador. Y eso es lo que Dios, si usted ve cómo el diablo ha tratado de hacer, no solo en el cielo, hacer esto con Dios, sino que aquí en la tierra también. Todo lo malo que le pasa a la gente es por culpa de Dios. Si usted pierde su trabajo, si usted tiene un accidente, si usted se enferma, normalmente siempre la gente culpa a Dios. ¿Sí? Y este acto de Lucifer ha creado, se ha arraigado, mejor dicho, en la mente de la gente. ¿Sí? Este Dios que a veces eh, la gente ve con amor, que es un Dios compasivo, hay muchos otros que no lo ven así, que lo ven como un Dios malo, un Dios sin amor, sin sentimientos hacia nosotros como humanos. Pero eso fue lo que el diablo quiso implantar en los ángeles en el cielo y vino y lo implantó también aquí en la tierra, después de que Adán y Eva fueron o cedieron a esas intrigas del diablo. Ahora, Dios había creado la tierra y Adán y Eva vivían felices en el jardín de Edén. En el medio del huerto Dios había puesto dos árboles. Uno era el árbol de la vida y el otro era el árbol prohibido de la ciencia del bien y del mal. Les era permitido comer de todos los árboles del huerto, menos del árbol prohibido de la ciencia del bien y del mal. Dios dijo claramente que comer de este árbol traería como consecuencia la muerte. Obviamente Adán y Eva en ese instante no murieron. ¿Pero por qué no murieron? El diablo se disfrazó de serpiente milagrosa, parlante, y apareció en el árbol prohibido de la ciencia del bien y del mal, diciendo lo opuesto a lo que Dios había dicho. No morirás, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Puso en duda la palabra de Dios. Mintió a Eva y le ofreció la falsa libertad que él mismo estaba experimentando. Después de desobedecer, Adán y Eva comenzaron a experimentar inmediatamente el conocimiento del mal. Es decir, que cuando Adán y Eva comieron del fruto, el manto de justicia, santidad y pureza que antes los cubría había sido quitado de ellos. Su naturaleza espiritual había cambiado. Se vieron desnudos e intentaron cubrir su pecado con hojas de higuera. Pero ocultar el problema no arreglaba nada. Se escondieron porque recordaron la advertencia divina de la muerte. Cuando Dios los encontró, intentaron autojustificarse, dando la culpa el uno al otro. Hermanos, esto es muy triste porque esto mismo nos pasa a nosotros cuando estamos aquí en el mundo y pecamos. Cuando fallamos en nuestro carácter, en nuestros actos, entonces nos vemos tal cual somos. Nos vemos desnudos. Quizás no literalmente, pero una desnudez espiritual. Lo mismo que pasó con Adán y Eva. Esa justicia que viene a imputarnos nuestro Salvador es manchada, es quitada, porque nosotros cedemos al mal. Hermanos, en base a lo que hemos estado estudiando, podemos entender cuán importante es no pecar. Porque al pecar, hermanos, estamos del lado del enemigo de Dios, que es el diablo. Y entonces nuestra vida queda manchada. No estamos obedeciendo los mandamientos de nuestro Dios que en algún momento al hacer el pacto del bautismo decidimos honrar y glorificar su nombre. Hoy vivimos momentos difíciles en el mundo. Usted puede ver las noticias, cuántas cosas no están pasando en el mundo. Pero lejos de eso, hermanos, nuestra comunicación con el cielo no debe ser interrumpida.
yo les pido, les suplico, hermanos, que hagamos un tiempo para meditar en la palabra de Dios, ya que hemos visto que es inspirada por el Espíritu Santo y que no necesitamos ser unos eruditos para poder entenderla, porque ella misma se explica sola. A través del Espíritu Santo es como nosotros podemos entender la palabra de Dios. Y vivimos momentos muy difíciles. Vivimos momentos de mucha maldad en el mundo. Y que si a nosotros todavía no ha llegado esa maldad, es porque la misericordia de Dios se ha demostrado para con nosotros. Que aún siendo pecadores, dice la Escritura, Cristo murió por nosotros. Pero hermanos, en verdad vivimos momentos muy difíciles. Yo les animo en el Señor a que tomen su Biblia y la estudien, que la lean. No necesitan leer muchos capítulos. Quizás con unos cuantos versículos de un capítulo puedan ustedes leerlos, meditar, y si no lo entienden, orar al Señor y nuevamente volverlos a leer para que el Señor, a través de su Santo Espíritu, pueda darles la respuesta que ustedes en ese momento no tienen. Pero es importante, hermanos, que nosotros no descuidemos el estudio de la palabra de Dios. Y hacemos otra pregunta. ¿Pero por qué Adán y Eva no murieron ese día según la advertencia de Dios? Bueno, porque Dios tuvo preparada una solución divina. Dios mismo, Jesucristo, se entregó simbólicamente por ellos y asumió el castigo en su lugar. Fue mediante una ovejita inocente que fue sacrificada y murió en su lugar en aquel día. Sangre inocente fue derramada por ellos. Así como esa oveja no tenía ninguna culpa en la desobediencia de Adán y Eva, así nuestro Salvador tampoco tenía ninguna culpa. En él no hubo pecado, no hubo falla alguna, pero por amor a ti, por amor a un servidor, dio su vida, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva con las túnicas de pieles. Y a través de toda la Biblia, Jesucristo es representado como la oveja inocente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este amor, hermanos, no lo podemos entender. No lo podemos entender. Quizás podemos ver que hay mucho amor de Dios. Pero tristemente, a veces, hermanos, pareciera por nuestras actitudes, por nuestros pensamientos, por nuestras acciones, que no entendemos cómo es que nos ama Dios. Nosotros aquí entre humanos, entre carne, nos amamos, decimos que nos amamos. Y nos preocupamos por nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros familiares. Y nos condolemos cuando ellos sufren. Decimos que que amamos a nuestros amigos, ¿verdad? Nuestros seres queridos, nuestros familiares. Pero cuando alguno de ellos está en una situación muy, muy difícil, vamos a suponer que alguien pudiera llegar a la cárcel, nosotros no decimos, mira, Gustavo, voy a poner este nombre, mira, Gustavo, mira, eh, yo te amo tanto que yo voy a ir a la cárcel por ti en lugar que tú estés ahí en la cárcel. Eso no lo decimos. Y eso es algo que pues, quizás no sea tan grave, pero el morir, el dar tu vida, a veces decimos, ¿no? Yo daría mi vida por mi esposa, por mis hijos, ¿verdad? A veces así lo decimos. Pero ¿será que lo podamos hacer? ¿Será que en verdad tengamos tanto amor para poder dar la vida por nuestros hijos, por nuestra esposa, por algún ser querido? No sé de alguien que lo haya hecho, pero quizás podamos dar un órgano,
riñón, ¿verdad? O sangre, pero dar la vida por alguien más. No lo he sabido, si alguien de ustedes sabe si tenía amor por esa persona. Pero nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, dio su vida, se quitó su divinidad, la dejó para volverse humano como usted y como yo. Y al cumplir y al obedecer la misma ley que Él guardaba en el cielo, la vino a guardar aquí en la tierra. De tal manera que no hubo con qué Satanás pudiera increparle algo malo que hubiera hecho. Y de esa manera usted y yo ahora podemos tener, si nosotros somos obedientes, la certeza de que podemos alcanzar la vida eterna. Sometamos nuestra vida a nuestro Dios, porque de otra forma, hermanos, no llegaremos a ningún lado. Nos perderemos en este mundo cuando todo esto termine. El diablo proclamó y ofreció la falsa libertad que él estaba experimentando a las criaturas inteligentes, diciendo, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces cada uno comenzó a redefinir para sí mismo lo que estaba bien y lo que estaba mal, haciéndose pequeños dioses, estableciendo de esta manera sus propias leyes y sentándose en sus propios tronos. Y hoy lo vemos, hermanos. Hoy esto que acabo de leer lo vemos. Cada quien empieza a redefinir para sí mismo lo que está bien y lo que está mal. Unos dicen, no, es que está bien esto, aunque esté mal, para ellos está bien. Otros dicen, no, sí está mal. Hoy lo podemos ver con esto de los movimientos LGTB. Ellos dicen, yo soy mujer, pero quiero ser hombre. ¿Sí? Está mal, pero para mí está bien. Tantas cosas que el diablo ofreció con esta falsa libertad, queriendo ser como Dios, sabiendo el bien del mal. Y hoy vemos a un mundo desquebrajado, un mundo en el cual no hay un orden perfecto como se puso desde el principio. Eso es algo que está colmando la copa de ira de nuestro Salvador y que en algún momento esa copa llegará a su máximo nivel y entonces se derramará y ya no habrá más tiempo para que el hombre se arrepienta. Por eso ahora que tenemos vida, hermanos, es ahora cuando tenemos que arrepentir de nuestras faltas, de nuestros pecados, consagrar nuestra vida a Dios. Vivimos en los últimos días de este mundo, hermanos. Los acontecimientos proféticos nos lo revelan, pero pareciera que no hace mella en nuestros corazones. Nosotros sabemos que ahora se está llevando un juicio investigador en el cielo. Lo sabemos. Pero si vamos al tiempo de Israel, cuando eso se llevaba a cabo, dice la Escritura, que el pueblo estaba contrito, que el pueblo estaba eh, confesando sus pecados. Pero pareciera que eso no nos afecta hoy en la actualidad. Sabemos que hay un juicio, sabemos que se está llevando desde 1844, pero pareciera que nuestra vida pues es tan tranquila, tan común que eso que está en el juicio, oh, sí, ya en el juicio está nuestro Salvador, sí, está intercediendo, está borrando todo. Pero hermanos, por eso uno de los pilares es el santuario. Si nosotros comprendiéramos la profundidad del santuario, no estaríamos tan tranquilos. Tendríamos que estar en ayuno, en oración, en estudio de la palabra de Dios. Porque hermanos, se está llevando un juicio. Y a veces decimos, oh, sí, sí, mi nombre pasa y ya habrá pasado. No, yo creo que todavía no pasa. Lo vemos tan tranquilo, tan natural, tan sin profundidad, hermanos, que a veces me asusta que podamos pensar que no hay profundidad en estas palabras, que se está llevando un juicio en el cielo. Por eso es importante que analicemos, leamos y estudiemos lo que se hacía en el día de la expiación. ¿Qué hacía el pueblo de Israel en el día de la expiación? Estamos viviendo el día de la expiación, hermanos.
pero pareciera que no lo estamos viviendo. O pareciera que lo estamos viviendo, pero que es para otras personas y no para nosotros. Oh, hermanos, qué triste. Que el Señor nos ayude para estar del lado correcto. Dios es amor, su principio básico es la libertad, y Él dio a cada una de sus criaturas inteligentes la facultad de escoger su posición. Dios no fuerza ni obliga a nadie. Dios nos dice, ¿qué dice? Bueno, el que quiere. Si tú quieres, vas a obedecer. También nos dice, si quieres y oyereis. Ahora, no solamente es creer, sino oír. Escogeos hoy a quién sirváis, porque, pero yo en mi casa, dijo Josué, serviremos a quién, al Señor. Hermanos, tenemos que escoger a quién servir, a quién vamos a servir o a quién está sirviendo en este momento. La salvación es condicional. Tenemos el libre albedrío, la facultad de decisión. Cada ser humano tiene que escoger entre dos caminos, la obediencia y la desobediencia. Pero Dios muestra las consecuencias de ambos caminos claramente y recomienda que escojamos el camino de la obediencia. Deuteronomio 28 nos dice, si tú escoges este camino, yo te voy a bendecir. Hermanos, un servidor no tiene grandes extensiones de tierra para poder cultivar. Estamos en eso, que el Señor haga provisión. Pero nosotros sembramos en un pedacito de tierra de 4 por 2 metros. No miento, 6 por 2 metros. Ahí sembramos algunas legumbres, algunas hortalizas. Ahí las sembramos. En Deuteronomio nos dice que si nosotros somos fieles a Dios, Él va a hacer que todo lo que tenemos prospere. Y hermanos, yo he visto cómo cuando nosotros nos sometemos a nuestro Dios, Él responde. Cosechamos tomates, cosechamos pepinos, cosechamos cebollas, cosechamos lechugas, cosechamos cilantro, verdolagas que crecen solitas. La mano de Dios está ahí. Y a veces cuando la economía no es tan fructífera, de ahí echamos mano para comer. Esto de la prosalud, hermanos, es algo diferente, porque uno come sencillo, nutritivo y económico. Hermanos, esto es hermoso lo que Dios nos ha puesto. Tenemos que ser obedientes y al ser obedientes, Dios da bendiciones, y dice la Escritura, hasta que sobreabunde. Pero para que eso suceda, tenemos que probar a Dios. Y para que eso suceda, debemos estar convencidos de que eso no es porque, ay, voy a probarte para que me des, no, sino por amor a nuestro Dios. ¿Cómo no amar a un Dios que ha hecho tantas cosas por nosotros? Miren, en esta semana tuvimos que ir a un lugar aquí en México. Estamos como a 3 horas de ese lugar. Íbamos para allá. Eh, Íbamos en carretera, en el pequeño auto que Dios nos ha concedido para movernos. Y tuvimos un accidente. Hermanos, yo eh, iba atrás de una camioneta estaquitas. Ya era una camioneta ya un poquito del modelo anterior. Este, esas camionetas que son fuertes, hermanos, que son de lámina, son de fierro duro. Ahora los carros de hoy son más plástico que nada. Y ahí íbamos atrás de ella. Entonces la camioneta se abre a la izquierda, ¿sí? Yo deduje que se iba a ir a la izquierda. Entonces, como deduje que se iba a ir a la izquierda, bueno, yo me hice a la derecha y aceleré un poco para tratar de rebasar la camioneta. No íbamos a gran velocidad, estaríamos hablando de unos 60 kilómetros, 70 kilómetros. Y en ese momento la camioneta da vuelta a la derecha. Hermanos, yo cuando
vi eso, solo presioné el freno. El daño afortunadamente no fue mayor, hermanos, pero yo dije, ya aquí se destrozó todo esto. El carro va a quedar inservible. Pero Dios nos protegió, hermano. Y no estoy diciendo que Dios me tenga que proteger porque le obedezco, no, sino que Dios me va a proteger porque Él ve la sinceridad de nuestro corazón. Y así como nos protege de algún accidente, nos protege de tantas cosas, hermanos. Y si usted quiere salvarse, usted tiene que obedecer la ley de Dios. Porque, hermanos, sin obediencia, usted y yo no podremos llegar a la patria celestial. Estamos a un pasito de llegar, pero necesitamos permanecer firmes y obedientes a las leyes y principios que rigen el cielo mismo. Ahora hago una pregunta. ¿Qué mandamientos quebrantaron Satanás y los ángeles en el cielo? Bueno, vamos a ver qué mandamientos pudieron quebrantar allá arriba. Primero, los ángeles siguieron a Lucifer, diciéndose en contra de Dios. Al hacerlo, infringieron ¿qué cosa? El primer mandamiento, porque pusieron a otro Dios delante del Dios verdadero. Es decir, no tendrás dioses ajenos, dice, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues, los quitaron, ¿verdad? Aquí está sonando. Rechazaron al verdadero Dios y lo pusieron fuera de él, ¿verdad? ¿Qué otro mandamiento? El segundo mandamiento. ¿Sí? Quebrantaron el segundo mandamiento al inclinarse a Lucifer y al honrarle, siguiéndole en su rebelión, ¿verdad? Violaron el segundo mandamiento. ¿Cuál otro mandamiento violaron? Bueno, al cuestionar a Dios y su autoridad divina, declarándolo injusto, quebraron también el tercer mandamiento. ¿Sí? El tercer mandamiento fue violado también. Miren qué interesante. Entonces, hasta aquí vamos tres, ¿verdad? Tres mandamientos que fueron violados allá en el cielo. Pero sigamos leyendo. También transgredieron el quinto mandamiento, puesto que su creador era a la vez su único padre. ¿Y qué dice el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. También, ¿verdad? Violaron el sexto y el noveno mandamiento. ¿Por qué? Dice Jesús, describió a Satanás al diablo como un homicida desde el principio. Además, mentiroso y padre de la mentira, o sea, transgresor del sexto y del noveno mandamiento. Entonces, miren cuántos vamos. Satanás y sus ángeles trataron de apoderarse del propio trono del Dios Altísimo. Esto es codiciar y robar, y por lo tanto infringieron el octavo y el décimo mandamiento. Hasta aquí hemos visto algunos mandamientos, pero faltan dos que no fueron, ¿qué cosa? Dos que no fueron violados allá en el cielo. ¿Cuáles son? Bueno, desde que la especie humana cayó en desobediencia contra la palabra de Dios, el diablo la ha incitado a quebrar en especial estos dos mandamientos especiales que él no pudo quebrar en el cielo. El diablo odia sobre todo estas dos instituciones santas y divinas que Dios particularmente dio al ser humano, el matrimonio y el sábado. El diablo y sus demonios tratan de destruir estas dos instituciones divinas a toda costa, teniendo lamentablemente mucho éxito. Ellos no aguantan ver parejas edénicas, obedientes a la palabra de Dios con matrimonios felices que guardan el día sábado. Hermanos, hoy en día, usted vea cómo están los matrimonios. El diablo ha destruido muchos matrimonios, no solo en otras religiones o a nivel mundial, sino a veces hasta en nuestro propio movimiento. Y el sábado, hermanos, que va a ser lo que nosotros vamos a defender hasta el último, es el sello de nuestro Dios. Si usted, hermano, tiene problemas en su matrimonio, someta su vida a nuestro Dios. Someta su vida a nuestro Dios. Es cierto, somos
de personas diferentes cuando nos unimos, pero el hecho de ser personas diferentes con caracteres diferentes no nos da la oportunidad de deshacer el matrimonio o de no llevarnos bien en la vida matrimonial, porque el diablo es lo que quiere. Y el diablo va a poner muchos tropiezos en las vidas matrimoniales de cada uno de los que queremos servir a Dios. Sobre todo se va a ensañar con ellos, porque recuerden que el diablo quiere destruir todo lo que Dios hizo. Pero bueno, hemos estado hablando de algunas cosas, pero el tema principal era las dos descendencias, ¿no? Bueno, ahora vamos a profundizar acerca de esto. La primera profecía bíblica encontrada en Génesis 3:15 dice justamente después de la caída de Adán y Eva en pecado al desobedecer a Dios, Dios explica que habría dos descendencias simbólicas y espirituales en este mundo. La de la mujer, que serían los hijos de Dios, y la de la serpiente, que serían los hijos del diablo. La primera profecía dice además que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, pero que ésta le heriría en el calcañar. El descendiente que vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente es Jesús. Ahora entendemos que hay dos, ¿qué cosa? Dos descendencias. La de la mujer y la de la serpiente. Hermano, ¿y de qué lado estamos nosotros? La historia de Caín y Abel, representantes de las dos descendencias, ambos levantaron un altar a Dios para adorarlo. Ambos pusieron algo encima. Abel trajo una oveja según lo instituido por Dios para el perdón de sus pecados. Pero Caín lo hizo a su manera y ofreció frutas y verduras que no son el símbolo del sacrificio de Cristo por el pecador, pues esas plantas no sufren y no dan su vida. Estos son dos, Caín y Abel. Caín y Abel son los primeros dos representantes de estas dos descendencias espirituales. Caín es el primero en ponerse en la descendencia espiritual de la serpiente, siendo su padre espiritual el diablo. Y Abel es el primero en ponerse en la descendencia espiritual de la mujer, siendo su padre espiritual Dios. Hermanos, son dos descendencias. ¿A cuál pertenecemos usted y yo? ¿La primera o la segunda? Y sigamos leyendo. A través de Caín, el diablo mató a Abel, pensando destruir la descendencia de la mujer y prevenir la llegada del Mesías prometido, que le aplastaría su cabeza. Es por eso que Set era el sustituto de Abel, para que la descendencia fiel continúe y no se extinga. Estas dos descendencias son simbólicas y espirituales. Gente de la descendencia física de Caín pudo cambiar a la descendencia espiritual de Abel o de Set y viceversa. Hay muchos ejemplos en la Biblia de gente que nace en un ambiente pagano y mundano y se convierte a Dios. Y gente que nace en ambiente santo y creyente y se aparta y rebelde. Ahí usted vea muchos ejemplos. Un ejemplo que me viene rápidamente a la mente es Ruth, ¿verdad? Nació en un ambiente pagano, pero decidió convertirse y servir a nuestro Dios. Personajes de la descendencia incrédula y desobediente de la serpiente. Enoc, ¿hijo de quién? Hijo de Caín. Fue el nombre de la primera ciudad mundana, ¿sí? Enoc. También tenemos a Matusael, padre de Lamec. Y tenemos también a Lamec, que fue un polígamo, violento, cruel y vengativo. Eso está ahí en Génesis. ¿Esto es de la descendencia de quién? De la descendencia, a ver, nos regresamos. Dice personajes de la descendencia incrédula y desobediente de quién? De la serpiente. ¿Ok? Ahora, personajes de la descendencia creyente y obediente de la mujer. Y miren, Enoc caminó con Dios y fue llevado por el Señor. Matusalén, padre de Lamec, bueno y abuelo de Noé. Y Lamec, padre de Noé. Nombres
eh, algunos iguales y otros muy similares. Coincidencia, ¿no? Pero esto nos revela que Dios tiene su pueblo, sus seguidores, sus descendientes, pero también el diablo. Y el diablo siempre ha querido igualar, hermanos, lo que Dios hace, lo que Dios crea. Él lo quiere de siempre destruir. Ahora mire, la Biblia nos muestra otro nombre del diablo. Ha sido lanzada fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El diablo se convirtió en el acusador de los hermanos. Los hermanos son los creyentes, personas convertidas. ¿Sí? Recuerden que cuando Jesús estaba predicando, llegaron sus hermanos carnales y dijeron, mira, aquí están tus hermanos. ¿Y qué dijo Jesús? No, mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Sí? Miren, aquí hay un principio. ¿Cómo definiremos nosotros entre hermanos? Nosotros nos hablamos como hermanos, ¿no? Bueno, si nosotros nos decimos que somos hermanos es porque estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre. El que hace la voluntad de Dios es el hermano de Cristo. Aquí lo vemos muy claro. El diablo no tiene necesidad de acusar a personas que se encuentran en su linaje de serpiente. Él acusa a aquellos que son del linaje de la mujer, personas creyentes y obedientes a Dios. Él los va a acusar, les va a acusar a usted. Si usted quiere ser del linaje de la mujer, el diablo va a ir contra usted. ¿Sí? El diablo va a ir contra usted. Porque él no quiere que usted sea un descendiente del linaje de la mujer. Él no quiere. Él quiere que sea de parte de él. Bueno, un ejemplo, Job. El diablo lo acusó en el cielo frente a Dios y a los ángeles celestiales, cuestionando su integridad espiritual, diciendo que Job actúa por conveniencia, pero que en realidad no ama a Dios y que blasfemará a Dios una vez que la bendición se le retire. Dios permitió que el diablo toque la familia y las pertenencias de Job. En todo esto dice la escritura que Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. De esta manera Job dio gloria a Dios y el diablo quedó desenmascarado como falso acusador frente a los ángeles celestiales. Aquí solo vimos un pequeño ejemplo. Entonces la solución divina estaba preparada desde antes de la fundación del mundo. Se trataba de Cristo que se sacrificaría por nosotros como un cordero sin mancha y sin contaminación para el perdón de nuestros pecados. La reconciliación con Dios y el acceso restaurado al árbol de la vida. Miren qué hermoso. Nosotros teníamos pecado, claro, pero Él nos iba a perdonar y nos iba a reconciliar con su Padre. Por desobediencia tuvimos que salir del paraíso. Por obediencia volveremos a entrar para recuperar la eterna vida, juventud y salud. Y entonces nos dice que ya no habrá más lágrimas, ni muerte, ni llanto, ni dolor, y no habrá violencia, destrucción ni quebrantamiento. Por desobediencia tuvimos que salir y por obediencia tenemos que volver a recuperar. Jesús es igual al carácter del cordero, humilde, tierno, no ataca, confía, ama y sirve. El diablo es igual a un carácter del dragón, la serpiente antigua, lobo rapaz, ataca, mata, persigue, envenena, odia, engaña. En estos dos representantes, Jesús y el diablo, de las dos descendencias espirituales totalmente opuestos, se puede observar claramente los caracteres de ese gran conflicto entre el bien y el mal. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué carácter manifiestas en tu casa, en tu trabajo, en el colegio, con tu familia, con tus vecinos, amigos o con los miembros de tu iglesia? ¿Qué carácter manifiestas? Si nuestro carácter manifiesta que aún estamos en la descendencia de la serpiente, es tiempo de arrepentirnos y colocarnos en la descendencia espiritual de la mujer. ¿Qué carácter manifestamos? En el accidente que tuvimos, un servidor pudo haber manifestado un carácter de la serpiente, culpando al Señor porque en realidad él había tenido la culpa.
se abrió a la izquierda para dar vuelta a la derecha. Afortunadamente, y gloria a Dios por ello, que puso paz y tranquilidad a nuestra vida, la de mi esposa y a un servidor que íbamos. Y pues pasó el accidente, el señor se hizo a la orilla, yo me hice a la orilla, no le reclamé, no le dije nada, solo vi el golpe que en ese momento se veía muy aparatoso y el señor me ayudó a tener paz. El señor ya era una persona grande, como de unos 75 años, no sé. Estaba muy asustado. ¿Cómo yo podría reclamarle? Si él tuvo la culpa, si yo tuve la culpa, o si ambos tuvimos la culpa, no lo sé. No es lactancia, pero quiero con esto poner un ejemplo para decir que usted ha visto muchos choques, quizás en la televisión o cualquier cosa, y se bajan y se pelean, se insultan. Pero cuando Dios obra en su vida, sí hay cierta inconformidad emocional, porque pues somos humanos. Pero Dios viene a traer la paz que solo Él puede darnos. Termino con esta cita, hermanos, que quiero que pensemos y meditemos en ella después de que terminemos este estudio. Dice, la condición del mundo antes de la primera venida de Cristo es un cuadro de la condición del mundo precisamente antes de la segunda venida. Existirá la misma iniquidad. Satanás manifiesta el mismo poder engañoso sobre la mente de los hombres. Dispone su ejército de instrumentos humanos para que participen en el último gran conflicto contra el príncipe de la vida, para derribar la ley de Dios, que es el fundamento de su trono. Empleará sus fuerzas contra los que son leales a Dios, pero aunque pueda causar dolor, angustia y agonía humana, no puede mancillar su alma. El pueblo de Dios debe esperar en estos últimos días, que entrará en lo más recio del conflicto, pues dice la palabra profética, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermanos, vivimos un gran conflicto, un recio conflicto. El Señor nos ayude a permanecer del lado correcto, del lado de la descendencia de la mujer, no del enemigo de Dios. Si hay cosas que cambiar, hermanos, sometamos nuestro carácter a Cristo. Y esas cosas malas que tenemos cada uno de nuestras vidas puedan ser erradicadas para alcanzar la perfección. Porque sin santidad, dice la Escritura, nadie verá al Señor. Que el Señor les ayude, hermanos, y que nos ayude a nosotros, que estamos aquí al frente. Quizás nos ven como alguien diferente, más santo, pero hermanos, somos igual que ustedes, con nuestras fallas, con nuestros pecados. Que es cierto, tenemos una gran responsabilidad por el hecho de estar al frente, la tenemos. Eso es indiscutible. Ha caído sobre nosotros una gran responsabilidad y queremos llevarla de la mejor forma, sometiendo nuestras vidas a Dios y que el Señor obre en nosotros, porque hay de aquellos que engañan a la grey. No queremos eso, hermanos. No queremos que la sangre de tanta gente pueda caer sobre nosotros. Queremos hacer las cosas correctas delante de Dios y solo sometiendo nuestra vida a nuestro Salvador, orando, estudiando y dejando que Él obre en nuestras vidas a través de su Santo Espíritu, podemos cambiar y formar parte de aquella descendencia que iba a aplastar a la serpiente. Y muy pronto veremos cómo nuestro Salvador termina de aplastar a la serpiente al destruirle para siempre. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, donde quiera puedan ustedes estar. Y que la honra y la gloria sean
para nuestro Dios. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano Abraham, por este estudio de esta tarde, donde realmente vemos a través de la historia, como lo planteó, desde la rebelión de Lucifer, han venido solamente dos descendencias. Y la Biblia así también lo marca, hermano Abraham. Nuestro Señor Jesucristo siempre hablaba de dos grupos: el trigo y la cizaña, los peces buenos, los peces malos. Fíjese que hasta en la pesca, ¿no? El Señor había dictado una ley para los pescadores, que está en Levítico y en Deuteronomio, donde menciona que los peces buenos eran clasificados como buenos bajo la ley de que tenían que tener aletas y escamas. O sea, fíjense cómo hasta en la parábola encontramos a nuestro Dios marcando una ley que diferencia lo bueno de lo malo. Así de igual manera, el Señor ha manifestado que los que guardan sus mandamientos son los que van a tener derecho al árbol de la vida. Por eso es que le damos gracias a Dios por este estudio. No sé si está ahí, hermano Abraham, ya que parece que se le frizó la computadora. Y vemos, pues, apreciados hermanos, cómo es que el Señor nos hace la invitación. Solamente hay dos caminos, dice la Biblia, el ancho y el angosto. Por eso el Señor nos hace la invitación para que escojamos el buen camino y andemos por él. Vamos a colocar un himno en lo que se vuelve a conectar nuestro hermano Abraham, y así podamos finalizar con una palabra de oración. Gracias a cada uno de ustedes por darnos la oportunidad de entrar en sus hogares. Gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones. Nosotros también estamos orando por este mensaje, por este movimiento, por los ministerios de sostén propio a nivel mundial, para que cada uno de nosotros sigamos avanzando en la fe. Vamos a colocar un himno y esperamos a ver si nuestro hermano Abraham se vuelve a conectar para, para finalizar con una palabra de oración.
aleluya, en las nubes vendrá con sus huestes gloriosas, sí, muy pronto vendrá. Amén, amén. Pues le damos gracias a Dios, hermano Abraham, por habernos compartido la palabra del Señor en esta tarde, noche ya de este día. Y pues también queremos tomarnos unos minutitos para anunciarle a nuestros hermanos que el movimiento historicista está en desarrollo organizando un congreso. ¿Nos quiere comentar algo de esto, hermano Abraham, a grandes rasgos, como usted guste? Sí, hermanos, gracias. Perdón, es que tuve un problema acá con la computadora y no sé qué pasó, se desconectó, pero bueno, ya estamos acá. Este, pues sí, hermanos, estamos organizando un congreso, un congreso nacional que se va a llevar en Zacatecas, ¿verdad? Es para hermanos del movimiento historicista. No es porque no querramos que vayan nadie más, ¿verdad? Pero básicamente lo que en este congreso se estudia son temas proféticos y profundos acerca de nuestro movimiento. Quizás cuando vayan visitas, pues se van a sentir un poco incómodas, no van a saber de qué estamos hablando. No es por eso que no querramos que vayan, pero si usted quiere ir, ¿verdad? Puede hacerlo, ¿sí? Será en el mes de julio y agosto, el último día de julio, últimos 2 días de julio y 2 días de agosto de este año, allá en Zacatecas. Entonces, si alguien quiere más información, con gusto le podemos dar personalmente, ¿verdad? Ya sea que aquí está nuestro hermano Amado, se pone en contacto con él o con un servidor y le podemos dar un poquito más de información. Amén, amén. Pues qué bueno, hermano Abraham, que para finales de julio y a principios de agosto, el movimiento estará realizando un congreso nacional en Zacatecas, México. Así que todos están cordialmente invitados. Si gustan más información, pues como ya lo mencionó el hermano Abraham, se pueden comunicar con nuestro hermano Abraham o con este servidor y nosotros pues los redirigimos a las personas indicadas, a los hermanos indicados que están al frente de esta organización, de este congreso. Pues bueno, hermano Abraham, muchísimas gracias por el apoyo. Nuevamente los invitamos a que sigan sintonizando, sigan acompañando los diferentes canales del movimiento historicista para que así sigamos uniéndonos en una misma fe, en un mismo sentir, en un mismo pensar y en una misma doctrina. Hermano Abraham, Amén. ¿algunas últimas palabras o quiere finalizar con una palabra de oración? Pues les animamos en el nombre del Señor, hermanos, a seguir firmes. Les animamos a tomarnos de la mano del Señor. ¿Qué es tomarse de la mano del Señor? Tomar su palabra, ¿verdad? Y a través de la oración. Y entonces así seguiremos y triunfaremos en su nombre, ¿verdad? Pues entonces oramos. Amén, hermano Abraham. Vamos a orar y que la paz del Señor sea con cada uno de nuestros hermanos que nos acompañaron el día de hoy. Bendiciones. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, la honra y la gloria sean para ti. Señor, hemos estudiado que solo hay dos descendencias y queremos ser de la descendencia del amor. Ayúdanos, Señor, a estar en el lado correcto y en el camino correcto, Señor. No queremos, Señor, si hemos estado a través de nuestro carácter defectuoso, perteneciendo a la descendencia de la serpiente, no queremos más estar ahí. Si hemos sido negligentes, Señor, en lo que tú has hecho en nuestras vidas, con tantas, Señor, reprensiones que has hecho. Dice que el Padre que corrige a su Hijo es porque le ama, Señor.
Sabemos que tú nos has corregido de una y otra forma, Señor, porque nos amas y quieres que no nos perdamos, Señor. Quieres que no muramos eternamente, que vivamos, Señor, lo que tú has ido a preparar en el cielo para nosotros. Esos lugares, Señor, paradisíacos, Señor, que humanamente podemos pensar que son hermosos. Aquí hay muchos lugares en el mundo que son hermosos, Señor, pero nada se compara a lo que tú estás preparando para nosotros. Ayuda a que en verdad te amemos. Amén, ¿Cómo Señor. podemos amar a una persona con el trato y la relación que tenemos? ¿Cómo podemos amarte a ti, Señor, de la misma forma? Estudiando tu palabra, teniendo comunión contigo, cantando, orando, Señor. Así nos enamoraremos de ti. Y entonces, Señor, al enamorarnos de ti, te obedeceremos, no por miedo ni porque nos vas a dar algo, sino por amor, Señor. Y Amén. estaremos del lado correcto en la descendencia del amor. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados, Señor. Danos una noche tranquila, un sueño reparador y danos esa paz, Señor, que solo tú puedes dar. Esa paz que elimina cualquier mal, cualquier pensamiento, cualquier sentimiento equivocado, Señor, y nos ayuda a descansar, Señor, durante esta noche. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia que tuviste. Gracias porque estamos viendo el culminar de un día, Señor, que nos permitiste vivir y el inicio de otro que estamos comenzando. Gracias, Padre, por ello. Te pedimos que nos ayudes por ese entonces y bendice a todos nuestros hermanos en diferentes partes del mundo entero que están conociendo este mensaje historicista y que quieren ser obedientes a tu ley. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, mi Dios. Amén. Pues que el Señor les bendiga, apreciados hermanos, y que pasen muy bonita noche. Nuevamente, muchas gracias, hermano Abraham, y la Gracias a bendición Dios. recaiga sobre usted y sobre su familia. Amén, hermano.